Hola mis queridos healers, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Divine Focus, en donde vamos a hablar un poquito sobre qué es el despertar de la conciencia. Sobre todo porque entiendo que hay mucha gente que está empezando a pasar por este proceso y es bueno entender qué es lo que está sucediendo. El despertar de la conciencia sencillamente es un proceso, que no es sencillo, de hacer consciente el inconsciente. Y pasa por las siguientes etapas. Primero eres inconsciente inconsciente, luego eres consciente inconsciente, luego eres consciente consciente y luego eres inconsciente consciente. Ajá, Nela, explícame eso. Ok, cuando somos inconscientes inconscientes es que no tenemos idea de que hay un inconsciente que tiene creencias, que tiene traumas, que tiene heridas y que realmente nos están afectando todo el tiempo en nuestra vida consciente y no nos damos cuenta, no sabemos, nadie nos dijo eso en ese script que nos entregaron cuando nacimos a esta realidad. Nadie nos explicó de esa parte intangible que tiene esa frecuencia, esa programación y que afecta tu realidad, lo tengas consciente o lo tengas inconsciente. Entonces somos inconscientes de ese inconsciente y por eso vamos por la vida reaccionando desde esos viejos traumas, vamos creando nuestra personalidad en base a esas partes, astillas de nuestra alma que se formaron en esas experiencias pasadas, de esta vida o de vidas pasadas, que quedan en ese campo electromagnético. Entonces somos inconscientes de que existe ese inconsciente. Entonces luego, después de alguna noche oscura del alma, quizás después de un trauma, de un dolor, de una enfermedad, una pérdida, algo que funciona como catalizador para que nosotros empecemos a cuestionarnos muchas cosas y vayamos adentro y empecemos a observar el cómo nos comportamos, los patrones que repetimos y cómo somos en realidad nosotros. Cuando volteamos ese foco para adentro, empezamos a ser conscientes del inconsciente. Nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que no veíamos cuando nos vemos en el espejo, no veíamos de nosotros. Solo lo vemos en nuestras interacciones con esos espejos humanos, en esas interacciones de situaciones retadoras que tenemos y que nos reflejan que hay algo que todavía tenemos que sanar, que tenemos que liberar. Porque si no tuviéramos una herida que se está detonando a través de esa persona que nos cae mal o a través de esa situación, no se estaría amplificando y no estaríamos reaccionando de alguna manera frente a eso. Entonces, a través de esos espejos vamos dándonos cuenta de que hay cosas que son inconscientes que de alguna manera las tenemos que hacer conscientes. Y una vez que nos damos cuenta y las hacemos conscientes, nos damos también cuenta de que podemos transmutarlas a través de el perdón, a través de la gratitud, de el tener esas conversaciones difíciles con esas personas que nos causan dolor, que a lo mejor tienen esa energía de rabia, de rencores, y empezamos a liberarnos de esas energías que nos pesan y que no nos dejan avanzar, y lo hacemos por nosotros, ni siquiera por las otras personas. Tenemos que darnos cuenta que cuando perdonamos, cuando damos gracias, cuando le elevamos la frecuencia a la situación, los afectados somos nosotros. Obviamente también afectamos un poco a los demás, pero el proceso siempre es de uno. Nos sentimos más ligeros cuando vamos dejando atrás esas cargas negativas. Y bueno, así pasamos a la segunda etapa, que es hacer consciente el inconsciente. Y luego pasamos a la tercera etapa, en donde somos conscientes conscientes. Es decir, ya pasamos nuestro día a día en esa autoobservación, nos damos cuenta de cuánto nos afecta el hecho de reaccionar de ciertas maneras negativas o tener pensamientos negativos y emociones negativas. Nos damos cuenta de que eso nos afecta a nosotros en realidad. Entonces, somos conscientes de eso y conscientemente cambiamos nuestros pensamientos, vamos cambiando nuestras creencias en pro de lo que queremos lograr, que es ser más felices, tener paz, tener balance, tener salud, tener abundancia, vibrar esa frecuencia.
Entonces vamos haciéndonos conscientes. Vamos todo el tiempo observando lo que está ocurriendo y siendo conscientes de lo que hace la conciencia, lo que afecta realmente ser consciente. Y eso, todo esto parece muy fácil, pero en realidad es difícil porque requiere mucha autoobservación, requiere mucho compromiso todos los días de estar en esa autoobservación y de ver nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros hechos y de cómo nos están haciendo sentir. Y luego de ese proceso, y por supuesto en el medio de todo esto, pues se van rompiendo cosas, se van uniendo cosas, se van transformando cosas en relaciones, en trabajos, lugares donde vives. Todas esas cosas se van transformando y van cambiando de acuerdo a la frecuencia que vas vibrando. Y por último llegas a ese estado en donde inconscientemente ya eres consciente, es decir, ya lo tienes tan automatizado, es tu default, que de manera inconsciente todo el tiempo estás consciente, decidiendo qué vas a pensar, decidiendo qué vas a decir, observando que todo esté en congruencia en ti y entendiendo tu proceso. Y en ese momento quizás es muy difícil porque la mayoría de las personas a tu alrededor quizás no están en ese consciente. Entonces, sabes cómo le va a afectar, cómo desde esa perspectiva inconsciente no se interpreta lo mismo cuando tú estás hablando algo, diciendo algo, vibrando algo. Entonces, te deja de importar también, no es que te deja de importar, es que no te frena, no te para tú estar en tu luz, en tu verdad, para tú honrar esa verdad y estar en integridad con esa verdad que ya hiciste consciente. Y creas una nueva identidad que ahora es segura de sí misma, que ahora está empoderada, que ha liberado muchos traumas, que ha cerrado muchos ciclos y muchos patrones, no solamente propios, sino del grupo familiar, de los ancestros. Es un momento increíble de estar, aunque difícil de navegar en una realidad que todavía está inconsciente. Pero esa es la promesa, porque cuando estás ahí entiendes y llegas a esa compasión en donde sabes cómo ya funciona todo, porque lo viviste, porque atravesaste ese proceso que algunos lo llaman el camino del héroe, ¿no? Y bueno, llegas a ese balance, llegas a esa paz. Y esa es básicamente la idea del proceso del despertar, es dar ese salto quantum de conciencia a la siguiente octava de frecuencia, en donde dejas de vibrar en la inconsciencia del miedo para vibrar en la conciencia del amor. Así que bueno, mis queridos healers, si este video piensan que le puede ayudar en este proceso que pueda estar ocurriéndole a una persona cercana a ti, envíaselo, compártelo en tus redes. Si te gusta, si resuenas, si no resuenas, deséchalo, no te lo quedes, porque al fin y al cabo lo más importante es tu intuición, es lo que a ti te haga vibrar como verdad. Así que es un honor para mí caminar con ustedes ese recorrido de regreso a la conciencia, de regreso a la fuente, a lo que verdaderamente somos. Es un honor y un placer. Y gracias por tu foco, por tu energía, porque donde está tu foco y tu energía, ahí estás tú y eso es crecer. Bye bye.